la verdad que dura, ¿no? Hacía mucho calor y las de Arrau nos han apretado bastante. Yo creo que ha sido de las regatas más disputadas de la temporada. Bueno, bien, a ver, la verdad que hemos sido súper concentradas y todo el rato dándole y contentas, ¿no? Por lo menos la regata la hemos salvado y mañana por más. La verdad que yo creo que nos ha ido mejor de lo esperado. Empezamos bien, hemos perdido de momento una regata, no esperábamos andar tan bien, pero bueno, todavía queda la última y a ver qué tal. La verdad que ganar un trofeo como la Liga Euskotren es un sueño, ¿no? Es un trofeo que en el club nunca hemos ganado, ni los chicos han ganado la Liga, entonces la verdad que es un orgullo, ¿no? Pues ha sido un trabajo de 10 años que parece que no, pero que está dando sus frutos. Sí, bueno, ha sido una buena regata, veníamos un poco de una dinámica negativa. Y es verdad que a la vuelta no sabíamos que las teníamos tan cerca, pensábamos que estaban más lejos, igual podíamos haber apretado. Nuestra calle para volver tampoco era tan buena para las olas, pero bueno, a 2 segundos y mañana puede pasar de todo. Nosotras empezamos ganando el primer domingo y a ver si acabamos ganando el segundo de la liga, así que a ver qué pasa mañana. Hacemos una valoración positiva, pena que por ahora no hemos pasado pues haber ganado 2 banderas, porque el año pasado ganamos una y queríamos ganar igual alguna más en la liga, pero hemos tenido nuestros momentos y nuestros más y nuestros menos, le hemos sabido dar la vuelta y hoy se ha visto que seguimos vivas y que estamos para pelear. Pues no ha salido como lo hemos querido. En el largo de ida hemos ido bastante bien, pero en el largo de vuelta nos hemos precipitado un poco. Pero bueno, aún así hemos conseguido esos puntos que queríamos y bastante contentas. Importante, hoy salíamos a ganar, así para mañana estamos un poco más tranquilas, pero bueno, ni todo con los pies en la tierra y a tope. Contentas porque el año pasado estábamos en la Liga ET, conseguimos subir y mantenernos en esta liga, pues muy importante para nosotras. Hemos tenido unos altibajos, pero hemos sabido controlar la situación y en los momentos críticos hemos sabido salir adelante y muy contentas. Bueno, pues no ha sido como esperábamos porque nada, hemos empezado manteniéndonos pues más o menos a la par. Y luego se nos han ido un poco y ya ahí hemos perdido la cabeza, entonces como que nos hemos venido abajo, pero bueno. Está difícil, pero bueno, nada es imposible, así que mañana otra regata nueva, a salir a muerte y a dar lo que podamos. Y vaya, que hemos hecho cosas, bueno, que durante la temporada también hemos hecho cosas extraordinarias, entre comillas, y nada es imposible, así que sí, es un orgullo, pero bueno, igual tampoco lo hemos sabido llevar muy bien, porque las primeras regatas pues tuvimos mala suerte y eso, pero bueno, a ver qué tal mañana y a saber remar como nosotras sabemos. Sí, muy contentos, veníamos un poco con ese objetivo de seguir en la pelea para la segunda jornada de Zarautz y hemos hecho nuestro trabajo, o sea que contentos. Sí. Ha sido una regata muy peleada durante los 4 largos y la verdad es que en ningún momento nos hemos relajado porque venían Orio por un lado y Santuzzi y Ciervena por el otro apretando mucho, sobre todo en los largos de vuelta, y hasta el último largo muy justos hemos llegado, sí. 4 segundos aquí no es nada, como se ha visto hoy. Estamos muy juntos todos y lo mismo mañana Orio o cualquiera de la tanda puede sacarnos 5, 10 o más. Eso es, estamos vivos. Hoy era importante eso, salir vivos. Yo creo que hemos hecho una regata. Pintaba un poco peor en la segunda ciaboga, que hemos salido igual cuartos, pero bueno, hemos salvado el día y estamos muy vivos y mañana, con 4 segundos al final no es tanto, y vamos a luchar y confiamos en ganarla. Hemos salido bastante bien, el primer largo al principio yo creo que nos hemos puesto delante, pero luego el segundo largo quizá ha sido malo y luego el tercer y el cuarto largo hemos luchado bien y hemos conseguido darle la vuelta. Calvario no fue amplio, pero fue un mes un poquito duro, pero bueno. Probé sensaciones, a ver qué tal me encontraba y bueno, un poquito durecho, sabes, duro y bueno, pero bueno, saldré un poquito adelante con regatas, a ver estas últimas que quedan, si mejoramos. Bueno, un poquito durecho, iba duro, para arriba iba duro, abajo cogimos poca ola, pero bueno, buena regata. Luchada como siempre y a seguir, que es lo que toca. Mañana es otro día y a ver lo que pasa. A luchar como todos los días y todas las regatas, con el cuchillo en los dientes. Bien, hemos salido fuertes, teníamos ganas, el pueblo ha venido a animarnos, tenemos que pelear las 3 regatas que quedan pasito a pasito y estamos contentos con el resultado. Bueno, se ha metido al final el astillero delante de Keiko, del Keitio, pero nosotros vamos paso a paso con nuestro trabajo.
Mañana eso, segunda jornada, intentaremos hacer lo mismo que hoy, salir a muerte e intentar meternos los más botes delante que podemos, pero bueno, mañana veremos, a fuego. Sí, estamos vivos, vamos a pelear hasta la última regata y eso, sabemos que va a ser duro, pero bueno, no vamos a dejarlo sin intentar.